hay liberales que más bien parecen pubertarios. Es muy diferente a alguien que sea alguien realmente con una postura liberal, que busque que haya libertades para todos, y otra de alguien que se queja que no le dejen, entre comillas, hacer empresa. Tienen una idea muy pobre de qué cosa es libertad y peor aún piensan que el Estado puede ser prescindible. Cuando comienzan a pensarlo bien, siempre requerimos un tercero. Cuán grande sea, es debatible. ¿Qué cosa tiene que hacer? Es debatible, pero de que se requiere un Estado, se requiere un Estado o una forma de gobierno que sea un tercero que medie entre partes que se quieren sacar los ojos. Vamos a ver ahora este debate sobre un comunista más o menos, entonces cómo llamarlo en verdad, Aníbal Estacio, y el conocido Amanecer Libertario. Y vamos a explicar puntualmente qué errores tienen, aunque les aviso voy a explicar más que nada los errores del libertario porque se comete más errores, aunque claramente Aníbal no está exento de, en mi opinión, cometer errores. Para eso, como siempre, usaremos la pizarrita llamada Pubertarios. Comencemos con la idea de el supuesto error de Marx respecto a la ley general de acumulación capitalista. Quiero demostrar que los propios autores marxistas se contradicen en sus propios escritos. Vamos por ejemplo al Capital, y este es el primer punto para refutar a Marx. Marx plantea lo que en economía se llama la ley de la pobreza creciente. No es tanto la pobreza, es el tema de la desigualdad gigantesca que se produce cuando un señor con mucha plata se hace aún con más plata. ¿Qué significa esto? Bueno, Marx pensaba que los trabajadores en el capitalismo solo recibirían el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia y así solamente replicar su fuerza de trabajo. Esto es profundamente falso y veremos acá lo que dicen del Capital. Esto está en tomo 1, capítulo 10 y dice lo siguiente. Los salarios se rebajan en la misma proporción en que crecen las fuerzas productivas. Es cierto que la máquina abarata los medios necesarios de subsistencia, pero abarata más a los obreros. En la producción capitalista, el desarrollo productivo tiene como finalidad acortar la parte de la jornada en el que el obrero trabaja para sí mismo. Esto es profundamente falso. Se refuta con cualquier evidencia empírica. Y justo yo... Cualquier evidencia empírica. No sé, creo que no entiende realmente a qué nos referimos con la evidencia empírica. La evidencia supone un marco teórico. Es lo que creo que no comprende. Traje acá bastante data, pero lo primero que luego de estar pensándolo bastante dije, es muy fácil refutar esa parte de Marx porque ningún país capitalista ha decrecido en su nivel de vida. Ha sucedido todo lo contrario. Es más difícil encontrar data que demuestre eso. Entonces, para refutar esto, me tendrá que mostrar algún país capitalista que en la época de Marx y consiguiente, no en la época actual, porque producto de que el Estado crece, esto se ha habido reflejado en una disminución de la clase media. Eso es profundamente cierto, pero por culpa del crecimiento del Estado. Ya, claro, cuando no funciona el capitalismo es por el Estado y cuando sí funciona es por el capital. O sea, es bien conveniente la forma en que argumenta. ¡Ay, mi pendejo! Cuando una empresa grande, no sé, con la Real, funciona es por mérito propio y no por el Estado. O un claro ejemplo, de repente Tesla, que fue escogido por Estados Unidos como un país en el cual va a invertir. Tesla tiene inversión extra dentro de Estados Unidos para apoyarlos para que crezcan la industria automóvil eléctrica porque les conviene, tanto por los objetivos del milenio, o sea, la Agenda 2030, como también porque sería sostenible una economía así a largo plazo. Entonces, esa idea de los libertarios, o mejor dicho, pubertarios, porque a veces argumentan como si fueran púberes, supone que el capitalismo no genera en ningún sentido pobreza. Al contrario, cuando hay libre circulación de capital, o sea, cuando hay mucha plata circulando, eso quiere decir que el capitalismo ha triunfado y ha generado más empleo. Pero si la genera, eso quiere decir que el Estado es el que genera la pobreza, ¿no? El Estado sí genera pobreza según este enfoque, como les dije, libertario. Porque interviene con el mercado, o sea, con la posibilidad de transar libremente, y por eso la gente se empobrece, según ellos. Ahora, lo que ambos quieren hacer siempre es, miren, tengo este ejemplo y este ejemplo refuta todo. La gente antiliberal va a decir, mira, por ejemplo, un país de África que no tenga Estado, o un Estado fallido. Miren cómo todos se pelean por el poder y yo soy el rey Ubuntu, yo soy el rey no sé cuántos más, y se pelean todos. Y es un capitalismo salvaje en ese sentido porque simplemente que tiene plata domina el Estado y no hay Estado. O sea, domina todo el territorio sin ningún Estado y pone las leyes que le da la gana. Ok, sí, pero hay lugares con estados mínimos, por ejemplo Suiza, que sí funcionan. Entonces,
¿cuál es el tema? Yo creo que es una suerte de ambos. Y es lo que no tiene, o lo que tienden a decir ellos es que satanizan una parte nomás. Porque lo que olvidan, por ejemplo, y eso lo dice alguien tan libertario como, pero libertario serio, por ejemplo Hayek, es que en realidad se requiere un balance en el poder, porque si es que le damos todo el poder, pero todo el poder a aquel que tiene plata, porque tiene plata, entonces vamos a desbalancear todo esto y el poder se va a ir únicamente para un lugar, y eso es lo que no están viendo los libertarios, porque olvidan el tema del sindicato o algo parecido, alguna fuerza para que la persona que tiene menos poder, o sea, menos plata para poder negociar, tenga esta posibilidad de negociar su salario, de conversar de frente con alguien como el que tiene el capital. Y peor aún, lo que dicen ellos es que el tema es que no generemos pobreza. Ya, pero lo que sí genera es una clase media ahogada. Quiere decir esto, clase media que tiene demasiadas deudas o que tiene, lo peor, estrés por intentar no ser pobres. Lo que más aterra a la clase media es volver a ser pobres o ser pobres alguna vez. La gente que tiene justo de acuerdo un poquito más que la pobreza ya no es pobre. Entonces esa gente igual está con el estrés de volver a bajar. A ser pobre, a volver a no tener lo mínimo para poder siquiera comer o estar inseguro sobre si va a comer o no el siguiente día. Esas cosas pueden pasar si es que no hay una clase media que tenga esta posibilidad de no sentir estrés, lo cual es diferente a otras épocas, por ejemplo los 50. Pero sigamos. En esta parte va a hablar sobre la ley de hierro de las oligarquías. Y por último, ya para ir finalizando, tenemos lo que es la ley de hierro de las oligarquías. Ojo, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de ley, que es que en todos los casos o en los casos que no se cumple, la excepción sigue confirmando la regla. Esa definición en ciencias sociales es pobrísima, no es tan simple. La jerárquica, donde haya una cabeza, esta siempre va a tomar decisiones de arriba hacia abajo. Aunque nos prometan que los planificadores centrales van a tomar decisiones democráticas, esto es falso. La propia ciencia política lo dice. En ninguna monarquía, en ninguna república, en ninguna democracia, en ninguna dictadura totalitaria, en ninguna dictadura autoritaria, en ningún régimen político ha habido alguna decisión que se haya tomado de manera democrática, porque la ley de hierro de las oligarquías ha actuado en cualquier lugar. Ok, claro. ¿Mayoritariamente ocurre eso? Pues sí, ¿no? Ahora, mayoritariamente no quiere decir siempre. Entonces, incluso los países en los cuales ha habido justamente un pequeño entorno que maneja todo, no quiere decir que no trabajen para la mayoría siempre. Igual la mayoría de veces sí. Para empezar, la idea de ley en ciencias sociales no es tan simple. Entonces, porque el tema con las ciencias sociales es que tenemos algo llamado humanos. ¿De qué pasa con el humano? El humano tiene algo llamado, aunque mucha gente duda de esto, libre albedrío. O sea, elige. Yo podría ahorita, si quiero, irme del stream y no hacer nunca más stream. Yo tengo libertad para hacer lo que me dé la freaking gana. Entonces, el humano puede contradecir tus leyes muy fácilmente, justamente pensando en que yo quiero cambiar esta ley y no seguirla y no la sigo, y ya está. Entonces, el problema de decir que hay leyes es bastante problemático por esa razón. Entonces, en lugares oligárquicos, por ejemplo, en verdad, creo que todo el mundo es oligárquico en general. Oligarquía quiere decir, por si acaso, un pequeño grupo de gente que tiene el poder. Tenemos la URSS, quiere decir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También tenemos a Estados Unidos. También tenemos a países varios como la Rusia actual. También a China, obviamente, está comandado por una pequeña élite. ¿Hay países diferentes? Pues sí, está Singapur. Singapur también tiene una pequeña élite, pero su función es justamente la del medio. Pero claro, o sea, destruir todo para hacer de la nada nuevos lugares. Curiosamente, yo estaría un poco de acuerdo con eso, la verdad. Que es un planteamiento, antes que libertario, anarquista. Solamente que el anarquista va por la organización social. Se da cuenta de que requieres comunidad antes que individuo. El anarquista sueña con que yo voy a crear, cuando todos sean libres, todos van a poder elegir puntualmente qué cosa yo quiero para mi comunidad y voy a lograr con mi individualidad y mi búsqueda de mejorar las cosas porque soy muy bueno y liberal, o mejor dicho, porque tengo ese interés egoísta y por eso voy a buscar la armonía. pero ¿cuándo ha pasado eso? O sea, de verdad, o sea, eso no pasa porque esta búsqueda de la armonía compite con la búsqueda de
ganar cosas. Si yo puedo aprovecharme el otro, lo voy a hacer. Y me incluyo. Y incluyo a toda la humanidad. Es bien improbable que uno no cometa una falta a las reglas cuando no lo están viendo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un lugar que no hay muchas reglas de tránsito, pero cuando puedo pasarme el rojo caminando, porque no hay carro, pues lo hago. Ya, y eso, ¿quién no lo ha hecho? No quiere decir que esté bien, eso es diferente. Lo que sí quiere decir es que es normal que lo que prima es el sistema antes que el individuo. Si en un lugar no hay prácticas antes comunitarias, no va a surgir de la nada un individuo que por su interés propio vaya a querer ser bueno o al menos buscar armonía con los demás. Eso es lo que no entienden los libertarios. Sin ninguna regla que te imponga un tercero y que te diga esto vamos a ponerlo como regla, entonces no hay posibilidad de que tú vayas a comportarte de manera armónica con los demás. Y acá lo pongo para que quede claro. La búsqueda de armonía, está un poquito acostado, la búsqueda de armonía supone un tercero que imponga esa armonía. Puede ser un estado, puede ser más pequeño, pero al fin y al cabo cumple las funciones de un estado. Que no te guste la forma en que el estado está funcionando, eso es diferente. Se puede discutir, pero no puedes simplemente decir que el estado no funciona en general porque los gobiernos se requieren para poder limitar nuestra libertad porque somos egoístas a la par que cooperativos. Y el egoísmo puede ganar. Ahora, algo que los libertarios debaten siempre, y vamos a cambiar de tema, es el tema del valor del trabajo. O sea, cuando yo compro, por ejemplo, un teléfono, el teléfono de acá, ¿vale cuánto? ¿Vale todo el trabajo que hubo por la gente que creó este teléfono? ¿O vale más bien por cuánto yo lo valoro? Si yo, por ejemplo, valoro ese teléfono en, no sé, $1,000, lo compro. Si valoro esto en $500, lo compro. Si lo valoro en $1, lo compro. Y si alguien quiere venderlo a ese precio, se vende y ya está. El valor tiene que ver con lo que cada uno desee y piense que es valioso, de acuerdo al contexto y demás. Pero para Marx hay una suerte de, importa más que este valor, porque es subjetivo, el valorar al que está detrás de, y por tanto el valor real de esto es el valor de toda la humanidad que hay en esto. ¿Cuánto tiempo de trabajo se requirió para hacer este artefacto? Entonces, el valor que tiene uno sobre las cosas tiene que ver más con, para Marx, cuánto la humanidad ha tenido que ver en la producción de esto. Y acá intenta diferenciar valor de precio, porque el precio es, claro, subjetivo, pero los libertarios y en general la teoría liberal tiende a mezclarlos porque piensa que en verdad el valor no es un valor real. Pero Marx sí lo explica con más realidad, justamente porque viene del trabajo que genera todo el conocimiento humano incluso. Y esto yo sé que hay gente que va a decir que no es economicista. Si es economicista y bastante lo es, porque sí, la relación de producción es lo que más importa. Es que lo que importa es la economía per se para poder crear teorías siquiera. Y si no, vuelvan a leer el programa de Gotha. Anyway, la siguiente parte es una respuesta de Aníbal Estacio en la cual va a explicar el tema de que la teoría del valor es más axiológica. El poder se ejerce y al ser un ejercicio debemos ser conscientes de nuestra capacidad de ejercitarlo. Ahora, el tema de la explotación, ¿no? Que va bastante relacionada a la teoría del valor. El tema de la explotación es sencillo. La explotación se puede ver también hoy, no solamente en casos donde el sueldo sea menor, porque de hecho la crítica de Marx no es cuánto te pagan, no es un tema de pago, no es un tema de cantidad de cuánto le pagan al trabajador para que éste sea explotado. O sea, puede seguir ganando $1 millón y seguir siendo explotado. ¿Por qué? Porque el tema va sobre la pertenencia de lo producido. El obrero jamás va a ser dueño de lo que produce. Siempre es un productor que es quitado de su posesión, porque es aquel que la produce, el dueño de ella, ¿no? Y pues se le da un sueldo mínimo o un sueldo no equiparable al valor del producto. Ahora, la teoría del valor no es una teoría económica, ¿no? Como algunos han planteado. No es que Marx plantee una teoría económica, en ningún momento hace una teoría económica. Marx lo que hace es una teoría axiológica. Es decir, nos plantea los principios de cómo debemos entender los valores económicos,
¿no? Que no deben ser subjetivos, sino objetivos, porque ahí va parte de la teoría del valor. Ok, el tema del valor, como les digo, tiene que ver con cuánto yo valoro el trabajo de las personas y cómo distribuyo esta riqueza que genero por el vender algo a un precio hacia todos los demás. Si todos los demás tienen pocas cosas y yo tengo muchas cosas, ¿por qué esa disparidad si ambos hemos trabajado? Y me van a decir, no, pero que tiene estudios, que no sé qué. Ok, puede ser que haya una suerte de diferencia y por eso uno puede valorar más el otro, sí, pero ¿tanto? O sea, ¿tiene sentido, por ejemplo, cuando alguien es millonario? ¿Tiene algo de sentido que alguien tenga 100.000 millones respecto a cuánto gana la persona en Uganda o respecto a cuánto gana alguien en Belice? O incluso en las clases medias, alguien que vive paycheck to paycheck. O sea, alguien que vive y le alcanza con las justas para vivir ese mes y el siguiente mes no puede. O mejor dicho, puede, pero también a las justas cada mes. Y esperan el fin de mes para poder estar o sentirse aliviados. Alguien que no tiene eso, que siempre está tranquilo porque sabe que no va a pasar por hambre ni por nada, ¿es más justo eso? Porque lo que los libertarios no ven es el problema de la distribución de la riqueza, mejor dicho, distribución a partir del valor. Y la pregunta que se plantean los marxistas es ¿por qué hay gente que vale más técnicamente o por qué hay gente que se le valora más? O sea, a la que pragmáticamente hablando se le valora más que al otro. ¿Por qué sería eso justo y sería adecuado distribuir así la sociedad? Es una pregunta que no tendemos a hacernos. Es como, ya, pero ¿por qué las cosas son así? ¿No pueden ser de otro modo? Es justo lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, Marx dice en verdad que esto es una suerte de... O sea, Marx va a decir que hay una suerte de valor objetivo. Yo no lo llamaría valor objetivo porque no creo que sea objetivo. Es un valor. El valor yo sí creo que es subjetivo. Yo creo que es un valor más humano. Valor humanístico, si quieres llamarlo así. O sea, valorar a todas las personas y por tanto la distribución tiene que ser de acuerdo humanístico. Debe ser de acuerdo a esta complejidad de personas que tienen valor humanístico, tienen valor por ser personas. Ok, él lo hizo objetivo porque parte de esta idea de objetividad, de cómo el sistema de producción es objetivo y por tanto eso genera todas las ideologías y todo eso. Bueno, todo eso de ahí, según Marx, tendría que ser objetivo. No es objetivo, es humanístico nada más. Ahora, ¿qué es lo más importante? Sí, es bastante importante. O sea, ahora hay todo un tema de esto sobre qué cosa es valor objetivo, subjetivo, o cómo uno piensa en la moral, si es subjetiva o subjetiva. Yo tiendo a pensar que es bastante subjetiva, pero no quiere decir que yo no luche por el subjetivo que creo que está mejor argumentado. ¿Cuál creo que es el mejor argumentado? El humanístico. Pero no creo que sea el mejor. O sea, yo creo que es el mejor argumentado, que es diferente a que sea per se la mejor respuesta del mundo ante la ética. Yo creo que es una respuesta que está bien argumentada, pero puede ser que en el futuro haya una argumentación mejor que la mía. Puede ser, yo no sé, no sé el futuro está incierto. Y ahora, ¿qué tanto razón tendría Marx en todo lo que dice? Acá quiero poner algo interesante en esta pantallita. Quisiera que calculemos en vivo cuánto es las ganancias que uno podría, o sea, cuánto más se gana la persona que tiene el capital. Imaginemos que los gastos fijos, o sea, cada mes tiene que gastar una persona en una empresa grande 200.000 soles, bueno, dólares en todo caso, ¿sí? Acá hay 200.000 dólares, tiene que gastar, ¿ok? Su ganancia es moderada, o sea, gana más o menos el 15% de rentabilidad por cada vez que hace esta inversión, o sea, gana más o menos 30.000 dólares más. Ah, ok. ¿Y cuánto gana la gente en su empresa? Imaginemos que gana más o menos, no sé, en promedio que ganen unos 2.500 dólares, ¿ok? Y son 40 empleados, ¿ok? 500 dólares por 40. Eso ya está asumido por si acaso en costos, internamente, ¿no? Obviamente. Porque así se calcula, en verdad. El costo de un empleado es un costo, no es ni siquiera, no es como que el fin, es un costo más. Es como decir, vamos a pagar la pintura hoy día. Eso es un costo más, también el sueldo del empleado. Ok, ahí se ha gastado 100.000. Buena parte del presupuesto es en cuanto a pagar empleados. Entonces, si es que, por ejemplo, yo redistribuiría, en lugar, ha ganado el capitalista, ha ganado 30.000, ¿verdad? Si yo redistribuyo la mitad, que fueran 15, por ejemplo, 15.000 entre 40, a cada uno le saldría 375
dólares más. O sea, su sueldo sería, ya no sería 2.500, sería 2.875. Ese número que hemos puesto ahorita, que está acá, entre 2.500, representa el, claro, 15% más de ganancias para esa persona, que es bastante, la verdad, porque eso te genera una posibilidad más de ganar más cosas. Y aún así, la diferencia es bastante grande, porque esta cantidad que habíamos puesto, ¿no? 2.850, ¿no? No, 75. Entre 15.000, no, esperen, al revés, equivocado. 15.000 entre 2.850, ¿no? 2.850. Quiere decir que gana 5.2 veces más que la persona, un empleado que gana en promedio en su empresa. Sería más justo, ¿verdad? Me parece. Pero miren que si yo no hago esto y si me quedo con toda la ganancia yo solito, pues de los 30.000 que he ganado, eso entre 2.500 que también se ha redistribuido, son 12 veces más. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay? Y eso es cada mes. Entonces, yo lo que gano de plata, gano 12 veces más que mi empleado más pequeño si es que no redistribuyo la mitad. Y si redistribuyo la mitad, gano 5 veces más nada más. Lo cual igual es un montón, pero ni siquiera eso se hace. Y el problema es ese, pensar que la redistribución de riqueza tiene que ser así de a puchitos y tal. No es que sea justo per se esto, sino que es una justicia más humanística. Acá lo interesante es que estamos juzgando por una perspectiva más humanística. Valorar el trabajo de cada persona que está metida en esta chamba. Esa es la idea en general del marxismo. Valorar al que está abajo también. Y con esto me despido. Pásenlo muy bonito. Cuídense mucho. Chao, chao. Y si pueden, denle un follow a este canal tan chiquito. Abracitos.